Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un top 5 en el que os voy a hablar de 5 libros que me dan miedo, pero que no me dan miedo porque sean de terror, sino que me dan miedo porque realmente plantean sociedades y situaciones terroríficas. No es propiamente un top 5 en el sentido de que hay un orden del quinto al primero, pero el primero sin duda de estos 5 es el que plantea una peor sociedad desde mi punto de vista, como la más temerosa, la que más angustia me da. Empezamos en el número 5 puesto el título número 1 de la saga Desconexión, porque es en el que se nos plantea la sociedad distópica. Obviamente en este quinteto hay varios libros que son distopías, porque obviamente en la propia definición de distopía nos dicen que es una sociedad pues horrorosa, ¿no? Es parte de la definición del término en sí. Bien, pues en la saga de Desconexión me da mucho miedo a la sociedad que plantean, porque es hasta cierto punto plausible y plantea dudas morales y dudas éticas que podrían disculpar ciertos comportamientos, y eso da muchísimo yuyu, porque nos colocan en una sociedad del futuro en el que los implantes y las donaciones de órganos es algo que ha avanzado muchísimo y te pueden implantar desde un dedo, un ojo, una parte del cerebro, o sea, cualquier órgano y cualquier parte del cuerpo. Y bien, existe una cosa que es el aborto a posteriori, en el que tú a un hijo tuyo adolescente lo puedes desconectar porque no está siendo el niño que tú querías. O sea, entre los 15 y los 17 años tú puedes enviar a tu hijo a ser desconectado, que es básicamente que lo matan y dividen su cuerpo en cachitos y donan cada una de las partes de su cuerpo. Y eso es terrorífico, o sea, es terrorífico, porque realmente existe la moralidad esa, te hacen ver que los niños son donados porque realmente no son útiles para la sociedad, son niños que roban o niños que se drogan, pero bueno, son adolescentes, ¿sabes? Todavía no son personas y las tratan de una manera terrorífica, pero bueno, luego escuchas la parte del debate en la que gracias a esa persona que no valía para nada, que era un desecho de la sociedad, se ha conseguido salvar a igual a 30 o 40 personas que tenían problemas físicos graves, pero no, o sea, obviamente da mucho miedo por cómo plantean el discurso y está muy, muy bien contado, y es una saga que siempre recomiendo porque de verdad que está muy, muy bien escrita y da un miedo horroroso el poder pensar que eso sea algo plausible o que se pueda hacer real. En cuarto lugar, he puesto Requiem por un campesino español, que es uno de los que no es una distopía y que me dio mucho miedo, en el sentido de recordar que eso ha pasado en España. Es un libro que habla sobre la guerra civil, sobre la situación de ambos bandos, de cómo en la España profunda pues se hizo lo que se quiso completamente y se murió muchísima gente sin tener culpa de nada, solo por pensar distinto, y es terrible verlo, o sea, y verlo contado de una manera tan franca y tan directa, y no sé, es de estos libros que te ponen los pelos de punta porque están basadas en hechos reales y da unos escalofríos terribles. En tercer lugar he puesto El Señor de las Moscas. ¿Y por qué me da miedo El Señor de las Moscas? Porque hay niños comportándose con completa y absoluta libertad, y como la crueldad infantil la ves claramente desatada. Son unos niños que aparecen en una isla por un accidente de avión y solo quedan niños. Y entonces, para sobrevivir, forman su propia sociedad y tienen sus propios enemigos y sus propias normas y leyes. Y da un yuyu horroroso porque son muy crueles. Obviamente yo creo que es una exageración y que un niño puede ser cruel, pero yo creo que dependiendo de su educación no sería tan cruel. Pero bueno, es tremendo y da mucho, mucho miedo. En segundo lugar, he puesto Fahrenheit 451, que la he puesto pues porque queman libros. Yo no sé qué más hay que añadir a eso. Cualquier sociedad, cualquier religión, cualquier excusa que diga que aquel libro, aquel otro, por muy detestable que sea, tenga que ser quemado, no es una buena señal en absoluto. Ya os digo, ni en temas religiosos, ni en temas sociales, o sea, la gente que empieza quemando libros acaba siempre fatal, o sea, no hay más que ver a los nazis. Vaya, ellos hacían unas piras y quemaban libros como si fuera una fiesta, y eso ya te da un índice, una idea del índice de psicopatía general. Y esto, ya os digo, se aplica a cualquier cosa. En este caso, no os quiero desvelar mucho, pero bueno, es una sociedad en la que los 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que se quema el papel. Y ya con eso está todo dicho. Y eso es horriblemente horrible. Y para una persona que ama los libros, todavía más.
Y en el número 1, sin ningún tipo de duda, he tenido que poner El cuento de la criada. Y os digo que este sí que es un número 1 real. Los otros 4 podrían variar en posiciones, pero este número 1 lo he puesto como un número 1 que me dio mucho miedo. Porque además tú lees El cuento de la criada, que nos habla de esta sociedad como ultracatólica en los Estados Unidos, que está dividida como en castas, las de los privilegiados, las de los que solo sirven para servir o criar, y es horrible. O sea, es horrible de miedo y de real, porque de verdad, o sea, piensas un poco en Estados Unidos y en ciertas cosas que ves en televisión, en el tema del fundamentalismo y cómo está plasmado en esta historia, y se te ponen todos los pelos de punta, de verdad. O sea, es que lo estás leyendo y dices, bueno, esto sí presiona, si esta gente presiona un poco más, si la gente en puestos de poder o con unas mentalidades determinadas consiguen convencer a unos cuantos, o sea, esto es algo perfectamente viable, o sea, pero perfectamente posible, y es horroroso y da un miedo terrible en lo que nos podemos llegar a convertir los humanos, qué tan civilizados nos creemos. Y bien, este es mi top 5 de libros que me dieron miedo, pero no miedo porque fueran de terror, y me encantará saber cuáles son los vuestros en los comentarios, a los que siempre contesto, pues como todos los días. Y nada más, hasta luego.